Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Jairo Osorio. Jairo, un placer tenerte acá en Entrevidas. Mauro, un placer para mí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición para conversar este ratico. Bueno, la verdad que un lujo tenerte acá como entrevistado. Le cuento acá a la gente, bueno, hay muchos seguidores de Argentina, pero también de Latinoamérica. Bueno, Jairo actualmente está en Colombia, es de Colombia. Y bueno, sos escritor y además sos editor de Fondo Editorial Un Aula, ¿no? Yo tengo un libro que editaste ahí de un querido amigo de Pablo Di Marco, la verdad que un librazo de entrevistas. Pero antes de hablar de tu flamante novela, La Amante, ¿no? También, bueno, publicada por Sánchez Libros, una editorial de Uruguay. Quería preguntarte, ¿cómo se dieron tus comienzos en la lectura? ¿Por dónde arrancaste de chico? Bueno, hubo, digamos que una malformación. Yo tengo una malformación congénita en esto de la escritura, porque nosotros desde chicos tuvimos que trabajar mucho. Nosotros somos desplazados de la violencia en Colombia, de la violencia del 48, y en 1954 nosotros ya estábamos en un barrio de Medellín que se llamaba Guayaquil. Guayaquil era como el barrio porteño de, yo no sé, allá en Buenos Aires a qué se pueda parecer, pero era el barrio donde llegaban todas las flotas rurales con los campesinos desplazados del campo. Y era el barrio de la plaza de mercado, de los cafetines, de las prostitutas, del rebusque, de las trilladoras de café, de las madereras. Entonces fue una vida, una infancia difícil porque de todas maneras desde pequeño hemos trabajado o trabajamos en ese sector. No tuve influencia literaria en familia de ninguna especie. Lo más cercano que yo tenía a una persona culta era un tío, ese sí, filósofo o licenciado en filosofía en la época, que tenía una buena biblioteca, pero a la que nosotros no teníamos mucho acceso, pues porque él vivía en otra ciudad o vivía viajando. Entonces, no fue una infancia muy llena de libros. Llegué a la literatura tal vez por olfato o tal vez por un instinto de sobrevivencia, un instinto de sobrevivencia para tratar de salir de aquel ambiente duro de cafés, porque te digo, Mauro, que yo a los 6 años ya estaba montado en una caja de madera de cerveza, marcando una registradora para ayudarle al padre en un bar, desde las 6 de la mañana muchas veces hasta las 7 de la noche, un sábado o un domingo. Entonces, como un escampadero para, para huir de aquellos ambientes, yo creo que llegué a la literatura. Y desde joven, desde primaria incluso, que recitaba al poeta Porfirio Barba Jacob en cuarto de primaria, porque era el poeta de la tierra y porque era el poeta que le daba el nombre a la escuela pública donde estudiábamos. Entonces yo me ganaba los concursos recitando los poemas de Barba Jacob. Y a través de Barba Jacob llegué a otros escritores nativos como Tomás Carrasquilla u otros muy de nosotros, muy localistas, de una manera muy lenta. Ya en el bachillerato la cosa se fue decantando porque tuvimos profesores de literatura bastante conocidos en el medio, o por lo menos que tenían sus propios libros de formación en el bachillerato, también público. Era el mejor liceo público de la ciudad, el Liceo Antioqueño, que era un apéndice de la Universidad de Antioquia, la segunda universidad más importante del país. Entonces, a través de esos profesores de literatura, fuimos acercándonos lentamente a libros del momento. 100 años de soledad, Manuel Mejía Vallejo, y lo que se iba dando Silvestre en el medio, porque de todas maneras no había mucho recurso para conseguir libros y éramos poco afectos a estar encerrados en bibliotecas, porque nosotros salíamos del colegio directamente para un bar, para ayudarle al padre a sus descansos, porque era un trabajo realmente agotador. Y así lentamente fui adentrándome un poco a la literatura,
ya cuando llego a la universidad, que estoy absolutamente decidido en realizar periodismo, por la facilidad que tenía para escribir cositas, bobaditas. Entonces fue una manera de adentrarme un poco en la literatura a través del periodismo. Por eso digo que he tenido una malformación en esto de la literatura, porque me formé como periodista, luego me formé como historiador, con una maestría en España, con una especialización en gestión cultural y como fotógrafo. Entonces, siempre tenía distintas cosas que hacer, pero por el instinto de la sobrevivencia. Yo admiro mucho al escritor que se la jugó entero por la escritura, como en el caso de nuestro amigo común Pablo Di Marco, o tantos otros que se la han jugado por la sola escritura. No sé cómo han sobrevivido, porque vos sabés que de esto no se vive bien, a menos que se sea un Borges, un García Márquez, un Vargas Llosa, pero de esto no se sobrevive económicamente. Entonces los admiro mucho porque se pudieron dedicar a una cosa en concreto y yo tuve que hacer una cosa muy variopinto, una cosa muy variadita para poder sobrevivir y llegar a esta edad más o menos con la calma que tenemos hoy día. Bueno, está con lo que decís, ¿no? Uno, digamos, los escritores, muchos, y puedo hablar de muchos que conozco en Argentina, o muchas escritoras también, que no pueden vivir de la escritura únicamente, lamentablemente, ¿no? Tienen que hacer o dar talleres, o dar clases, corregir, bueno, entran a jugar, son profesores, bueno. Esto del olfato, ¿no? Que decías, me interesa mucho esto de, bueno, te fue llevando de a poco a ciertos textos, al principio por ahí, bueno, uno lee lo que puede, ¿no? Depende mucho del contexto y después, bueno, uno va empezando a elegir. Pero ¿cómo se dio lo de la escritura en vos? Esto que decías, ¿no? Al principio empecé a escribir algunas cositas. ¿Por dónde arrancaste? ¿Qué tipo de escritura hacías? ¿Era algo más lúdico? Bueno, yo siempre me gasté la vida siempre como gestor cultural en universidades, en biblioteca pública, con Asociación de Bananeros en Urabá. A donde iba siempre era un gestor cultural y social. Entonces, a través de la experiencia que tenía con amigos escritores en la biblioteca pública, Piloto, por ejemplo, o en las universidades donde he trabajado, siempre he tenido un contacto muy cercano con gente que ha sido importante en el medio y ejercía como periodista. Entonces empecé haciendo entrevistas o escribiendo crónicas de lo que íbamos viviendo con ellos en los distintos momentos que teníamos en la biblioteca pública Piloto o en los viajes, haciendo diarios de viaje. Entonces así fui lentamente adentrándome en la escritura, pero siempre por la vía del periodismo. Entonces hay libros como, por ejemplo, Los días de Lisboa y otros lugares. Es un libro que es muy bello. Si alguna vez tenés oportunidad de mirarlo, te lo recomiendo o te lo hago llegar a través de los amigos comunes, porque era como la necesidad de ir contando eso que uno de una forma muy solitaria iba viviendo. Los viajes al Darién, los viajes a la guerra en Nicaragua durante la insurrección sandinista, las noches que vivíamos en las tertulias literarias de la ciudad. Iba plasmando todo eso a través del periodismo en los diarios locales. Ya después, el caso, por ejemplo, de Borges, con Borges tenemos un libro de entrevistas y de fotografías, pero porque se dio la circunstancia feliz de la llegada de Borges a Medellín en 1978. Entonces, nosotros jóvenes de 20 años, apasionados por el periodismo y por esta cosa un poco de la literatura, lo seguimos durante 3 días y radiografiamos todos los instantes de él, a través de la fotografía y a través de pequeñas entrevistas que le fuimos haciendo y de una gran entrevista que le pudimos hacer en solitario en su hotel en Cartagena, porque hasta allá lo perseguimos nosotros, un compañero y yo, que éramos afiebrados, irresponsables un poco, muy aventados, de seguir sin un peso a Borges de Medellín a Cartagena, de violarle su intimidad, porque él quería ir a Cartagena a mostrarle a María Kodama las murallas y nosotros nos fuimos detrás irrumpiendo en esa intimidad
y logramos allá una gran entrevista con él que se convirtió en un hito en Medellín, porque la alcaldía de Medellín, a través de un alcalde muy querido que teníamos, muy borgiano él, patrocinó el libro, y a través de ese libro fue que pudimos dar como otros saltos. Ya previamente había hecho algunas cosas, como por ejemplo un libro de fotografía sobre una tragedia minera que ocurrió en Medellín, que me sirvió además de base para la tesis en la universidad. La primera vez que aceptan una tesis con fotografía, era todo un reportaje fotográfico, la narración completa de la tragedia a través de fotografías, y eso valió como tesis después de una larga discusión entre distintos profesores que había puesto yo a juzgar la tesis. Entonces, dando esos pequeños saltos a través del periodismo, fue que pude hacer después 2 o 3 cositas que me gustan, que creo que se defienden por sí solas. El caso de este libro, el caso de La familia, que es la novela anterior en 2015, que es una historia de la familia local a través del prototipo de La familia nuestra, que de una manera muy específica muestra lo que es la familia regional antioqueña. Entonces, a través de obras como estas dos, La familia y La amante, pues se han ido concretando una pequeña saga de familia, que es lo que en el fondo me interesa a mí mostrar, mostrarle pues a los lectores si tengo, pero fundamentalmente a mi familia, a mi hijo, a mi hija, y para mí, una memoria, un archivo personal. Claro. Si eso tiene lectores después, me alegra mucho. Si no, no hay ningún problema. Yo lo he hecho con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucho sacrificio, para mí fundamentalmente. Radiografiar la familia y la ciudad, que es lo que me ha interesado históricamente. Además son temas que por ahí te movilizan y está bueno, ¿no? Esto de, bueno, después si hay muchos lectores está bueno, es un plus, un valor agregado, ¿no? Me quedé pensando esto, una cosa que dijiste me pareció muy interesante, cuando decís, bueno, se da lo del libro de Borges, una maravilla conseguir semejante logro, ¿no? Y yo lo llevo por ahí al fútbol y digo, bueno, es como un triunfo, ¿no? Esos trofeos que no te los va a sacar nadie. ¿Y qué hay el día después, ¿no? De algo que por ahí, en ese momento, para vos te consagraste, digamos, ¿no? Esa sensación de triunfo. ¿Qué vino después? Hay un amigo que se ríe mucho porque dice que yo he vivido toda la vida de cuenta de Borges. Bueno, por lo menos de cuenta de algo Claro, digno como Borges. claro. No, Porque yo no sé si conoces, porque hay una foto que es clásica entre los borgianos, y es el Borges de brazos cruzados, sin corbata, medio dormido, levantado de la siesta. sí. Nosotros tuvimos el descaro de levantarlo de la siesta para la entrevista en Cartagena a las 5 de la tarde. Y resulta que él dormía solo en esa habitación. Nosotros pensábamos que estaba acompañado de María, y no, él estaba solo. Y nos abrió él mismo la puerta. En el prólogo del libro yo narro ese encuentro tan bonito de cómo un hombre ciego, somnoliento, se viene tocando la pared, toca la puerta, uno siente que está tocando la puerta para buscar el pomo, y nos abre. Y nosotros de 20 años asustados de ver esa maravilla de que un ciego nos abra la puerta, le decimos: Borges, tranquilo. Y dice: no, los que deben estar tranquilos son ustedes. Es decir, yo ya estoy por encima del bien y del mal. Ustedes son los que deben estar tranquilos. Y así, recién levantados, en medias y sin corbata, nos recibió y nos llevó al hall. Primero a la habitación de él, y pensábamos que iba a ser en la cama la entrevista, pero era para apagar la luz. Una cosa que nos sorprendió porque después nos contó él. No, es que yo me crié en Ginebra durante la guerra y nos acostumbraron a economizar energía. Ahora sí, muchachos, por aquí, y nos fuimos al hall de su habitación, a una salita especial, y ahí él se sentía incómodo cuando yo empecé a disparar, pero era por el asunto de la corbata. Y esas fotos son un hito en Medellín. Hay un poeta que dice que ese es Borges desnudo, hombre, pero
¿cómo le haces esa foto a Borges, Jairo Osorio? Vos sos un pornográfico, ¿cómo le haces una foto desnudo a Borges? Es que es la única foto que los borgianos conocen sin corbata de Borges. Entonces aquí se ha convertido en un hito porque la tiene en biblioteca, la tiene Héctor Abad Faciolince, la tienen todos los escritores que la compran para ponerla en su biblioteca. Es muy bella. Además, yo la tengo en un pequeño libro que se hizo hace 2 años de Borges personal, que es una selección de 30 fotografías del libro anterior del año 79. Increíble anécdotas que debes tener, ¿no? Es impresionante, Jairo. Pero hablemos un poquito de la novela, así entramos más en tema. Y también en Argentina te conocen más, que eso está buenísimo. Ojalá que puedan llegar todos tus libros, ahora te voy a preguntar por eso. Vamos a hablar un poquito de La Amante. Acá muestro la tapa. Estoy hablando con Jairo Osorio, escritor de Colombia. Bueno, contame primero, ¿cómo surge la idea de la novela? Bueno, básicamente contás la relación una relación, ¿no? entre un hombre y su amante, 34 años, ¿no? Bueno, contame cómo nace, si hubo alguna imagen disparadora, te interesaba, bueno, hablamos antes, ¿no? El tema de la familia. Bueno, pero ¿qué te interesó contar puntualmente en esta novela? Bueno, esta novela, que es muy cercana a mí, porque son 2 personajes que yo conocí mucho, los viví, que estuvieron 34 años juntos de forma clandestina en una ciudad tan pequeña como Medellín. Ella casada, 8 años mayor, él soltero. No vivió sino, ese hombre no vivió sino esos 34 años para ese amor. ¿Cómo, cómo, cómo un hombre perdura al lado de una mujer en tales circunstancias? Porque vos te lo habrás de imaginar. Las dificultades de un amor secreto siempre son por cañerías, por las partes secretas de la ciudad, por las partes menos seguras de la ciudad. Como un hombre que lo tiene todo, joven, un hombre bien presentado, que tiene una profesión, que tiene amigas hacendosas con las que se pudo haber casado, permanece al lado de una mujer durante 34 años. Yo no tuve que imaginar mucho la novela, porque de todas maneras viví muy cerca la vida de esos 2 personajes. Yo tengo la disculpa, gracias a Lezama Lima y a Borges, que dicen que toda obra literaria, toda novela es autobiográfica. Entonces, puedo disculparme un poco por eso, porque la viví tan cerca que es casi que autobiográfica la historia. Algunos apuestan que es una cosa personal. Yo dejo la duda ahí en el ambiente, que se transparente ahí en el ambiente, pero fue tan íntima esa historia que conocí que no tuve que imaginarla, simplemente empecé a cranearla hace 6 años de cómo llevar al papel esa relación sin que fuera trivial, sin que sonara muy trivial, sin que pasara a lo vulgar, porque yo en la novela trato de no ser anodino, de no ser erótico. Sin embargo, los lectores dicen que hay mucho erotismo en la novela. Sí, pero está como muy cuidado, ¿no? Hay mucho trabajo en las palabras. Eso quería comentarte, ¿no? Bueno, está M y el personaje del hombre, pero digo, está muy bien lograda, muy bien escrita, hay mucho trabajo de escritura y nunca, como decimos, no es vulgar y tampoco trivial, no es la típica historia que uno puede conocer, ¿no? Hasta básica, ¿no? Está muy bien lograda. Y quería preguntarte, digamos, esto que decís, ¿no? Empezaste a cranearla hace 6 años. ¿En dónde sentís que destrabaste la historia para contarla de una manera atractiva o rica, digamos? Mira, siempre me ha ocurrido con los últimos libros. Es una pregunta similar a una que me hicieron hace poco en una de las presentaciones del libro aquí en Medellín, y es a partir de un sueño. En la familia, yo empiezo a escribir la familia a partir de un sueño después de pensarla 10 años. Y esta, después de pensarla 6 años, la empiezo a escribir a partir de un sueño. Siempre hay
un sueño en la noche al amanecer, algo como mágico que dicta ese comienzo. Uno la piensa y nunca sabe el comienzo hasta que un sueño te dicta el comienzo. Y yo me levanto, lo transcribo y al otro día lo pulo. Y uno sabe que a partir de ahí empieza a desarrollar la historia. Porque como uno se la sabe en la intimidad, uno conoce la intimidad de la historia, lo difícil para mí es empezarlo. Pero después es cuestión de disciplina. Trabajarla todos los días, en los ratos libres que el trabajo te permite, que el laburo, como dicen ustedes, te permite, porque uno tiene que trabajar para vivir y porque tiene muchas obligaciones, por eso tenés que trabajar para vivir. Y empiezo, afortunadamente, en la pandemia. Está en el libro, en este libro, como en familia, yo consigno incluso una trampa que yo le hago al lector. El 24 de octubre del 19, orilla el alba, es decir, amanece. Yo empiezo a contar a partir de ese sueño y de ese día. El día que ocurrió es ese, exactamente. ¿Por qué? Porque te decía ahora que tengo la malformación de ser historiador y de ser periodista. También tengo la disculpa de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes pensaba que la historia es novela y la novela es historia. Entonces a mí no me importa si esto es una memoria, si esto es una novela, si es una crónica como en familia. El hecho es que la gente lo lee muchos como novela, los que son más aficionados a la novela, pero muchos lo leen como una memoria claro. De familia, una saga. Se van filtrando como géneros, ¿no? Porque uno puede encontrar lo biográfico, como decías antes, ¿no? También está la crónica, hay cosas de historiador, se te van cruzando, ¿no? Géneros, pero lo haces de una manera atractiva. Digo, el que lee narrativa se va a encontrar con narrativa. Y hay una... A ver, no, por ahí no está bueno spoilear, pero digo, en esto, al final aparece un haiku. O algo similar a un haiku. Digo, fue algo buscado. Digo, no estoy contando, digamos, no estoy contando el final, digamos, lo que aparece, pero digo, ¿cómo se fue dando eso? Yo no sé si vos la leíste y qué impresión te causó, si es una cosa autobiográfica o si es una cosa ficcional. No sé qué impresión te dio. Yo soy partidario, yo escribo también, digo, no voy a hablar de mí, pero digo, yo lo que considero es que uno puede partir de algo autobiográfico, pero después, bueno, como una vez me dijo un escritor, yo después desarrollo la mentira, me dijo el escritor. Y yo creo que tiene que ver con eso también. Porque por ahí vos contás una historia de, no sé, de una pareja de amantes, digamos, y por ahí no es atractiva. El tema es cómo lo contás. Entonces, por ahí para contarlo atractivo tenés que agregarle ficción, ¿no? Y también está bueno, no, creo yo, ¿no? No tener que estar aclarando todo el tiempo, esto pasó, esto no pasó, porque imagino que te habrá pasado, que te empiezan a decir, sos vos, te pasó a vos, ¿entendés? Pero bueno, yo lo leo como una ficción, más allá de que pueden haber toques, ¿no? de Jairo por ahí. Bueno, yo debo decirle a la gente que me ha preguntado, yo me río simplemente. Es una historia cierta, digo yo, es una historia, vos aquí no encontrás nada que sea mentiras o nada que sea ficción como en la novela La Familia. En La Familia hay cosas demasiado graves, me dicen los lectores, me dicen los abogados, me dice el rector de la universidad, es que hay cosas muy graves, por ejemplo, denuncias. La familia antioqueña tiene algo también de mafia, en la familia antioqueña hay de todo, curas, solteras, prostitutas, monjas, mafiosos, diletantes, hay de todo. Y en esa familia, con nombres propios, están los nombres propios exactamente, porque yo trato de congraciarme un poco con los nombres propios. Es que la realidad es tan rica que uno tenés que mentir. Describí a Mauro, describí la vida de Mauro, o la vida de Pablo, o la vida de Jairo, o la vida de Pachito, o la vida de M. Es tan rica esa vida que vos no tenés que hacer ningún esfuerzo para hacer que el otro crea que es ficción. Claro. No, yo lo que trato de hacer es
enriquecerlo con el lenguaje, lo que tú decías ahora. Yo siempre quise hacerle un homenaje a Marguerite Duras. Ella escribió El amante y a mí me han sorprendido 2 o 3 obras de ellas por lo conciso en su lenguaje. Ella con una palabra describía un ambiente o un momento o un dolor, un sentimiento. Y yo siempre quise hacerle un homenaje con La amante. Por eso, yo no sé si ves que la primera parte, yo peleo y peleo y peleo con las palabras porque yo quiero con una sola palabra describir todo un día o toda una emoción o toda una sensación o describir ese mundo mágico del encuentro entre 2 personas que supieron que se iban a amar eternamente. Sí, y bueno, por eso decía, ¿no? Peleo. También, cómo lo contás es lo importante también, más allá de la historia de estos 2 amantes, ¿no? La poética que pone, sin abusar de la poética, o sea, está todo escrito digamos, lo justo, ¿no? Para que sea muy rica la novela. Quería preguntarte, ¿tenés ya el manuscrito? ¿Qué haces con el manuscrito? ¿Cómo se dio esto de publicar? ¿Tenés como tus lectores, así como, digo, el grupo de amigos, que por ahí tenés, nada, una estima particular en cuanto a su lectura, como para dársela? ¿Cómo se fue dando eso? Sí, lo escribí, como te conté, toda la pandemia a partir de esa fecha, el 24 de octubre del 19, incluso la fecha de terminación también la pongo al final porque es Sí. como el momento cumbre. Siempre hago eso. Y eh, pulo mucho, todos los días voy puliendo y cuando ya tengo algo muy definido, que yo pienso yo como editor, porque esa es parte de la malformación congénita Claro. de la que te decía, porque también soy editor, entonces también meto al editor ahí, meto al periodista, meto al historiador, meto al fotógrafo, meto al que aspira a ser narrador. Aunque yo no he tenido nunca ninguna pretensión de ser escritor profesional, respeto mucho a los escritores profesionales. Paso esos textos a 4 o 5 amigos que son muy buenos lectores, mejores lectores que yo, porque ellos sí han podido vivir toda la vida para la literatura. Y a 1 o 2 amigas, hombres y mujeres, les comparto para que me digan si eso tiene algún fundamento o no. Y siempre, sorpresivamente, ellos le dan la aprobación al texto, inclusive algunos amigos escritores. Si ellos le ven la utilidad al texto, yo la someto a algún amigo editor. Yo la puedo editar de una manera muy bonita aquí en Medellín. Este libro es hermoso, claro, porque yo de todas maneras estuve un poco detrás de la edición, porque uno quiere, como decía Borges, es el único lujo que uno puede darse en la vida, un libro bonito, bien hecho. Puede que no diga nada, pero que la gente lo coja por bonito. Y Bueno, ese también libro... te debe pasar esto, ¿no? De vos siendo editor, se lo das a una editorial y estás un poco, ¿no? En los detalles. No es lo mismo que una persona que no edita, que por ahí dice, bueno, me entrego a la editorial, ¿no? ¿Te pasa esto de... Es como el que trabaja con una persona y le exige más porque quiere que trabaje como uno? Te debe pasar, ¿no? Sí, Eso. sí, porque además los editores abusan y le pueden despedazar su libro, ¿no? Si él no sabe de edición, le pueden despedazar su libro. Claro. Yo en eso soy cuidadoso, tengo la mano metida ahí en esa edición. Y se la pasé a un amigo en Uruguay porque yo esta obra no la quería editar en Medellín. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay demasiadas señales, como vos habrás entendido, hay demasiadas señales para que la gente suspicaz, los perversos o los chismosos estén buscando siempre quién es el personaje, Claro, quiénes claro. son los personajes ¿De quién hablan? y los personajes secundarios que están detrás. Todas esas amantes que están detrás del amador, que también interesan mucho, ¿no? Y no quería publicarlo aquí en Medellín, por eso se lo di a un amigo editor en Uruguay, porque sí quería para descansar. A vos te debe haber ocurrido, uno quiere ya sacarse ese libro de la cabeza, no lo quiere dejar ahí, sino que si trabajé 2 años en él y 5 años o 6 pensándolo, es para que salga de una vez para uno poderse dedicar a otra cosa. Entonces lo mandé y gustó. Lo editaron y ahora el 12, 13 y 14 de octubre lo estamos presentando en Montevideo, Maldonado y en la Intendencia de San José durante la Feria del Libro de San José. Me gustó mucho que se hiciera allá
porque dije, bueno, que por lo menos lleguen los rumores a Medellín. Y los rumores llegaron tan rápido que aquí ya lo editaron, lo editó el Fondo Editorial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, lo presentó ya en una librería importante del país, que es la librería Lerner, y lo presentaron durante la Feria del Libro. Como quien dice, ya el chisme se regó entre la gente que está interesada en saber quiénes son esa M, esa C, esa MB, Claro, esas claro. iniciales que corresponden a nombres reales de la ciudad, pero que solamente un grupito muy íntimo de ellas y ellos y yo sabemos de quiénes se trata, ¿no? Porque como te digo, quería era hacer algo muy íntimo, muy personal, una historia para la familia, para mí, y fuera de eso quería además entronizar a esa mujer tan bella. Pero ella no lo vio como si la estuviera entronizando a la historia, sino que lo vio como traición. Entonces, eso era lo que yo quería evitar, que la gente no malinterprete esa historia que vos contás, esas historias de familia que vos contás, que la gente no se moleste porque no son traiciones, sino que son una manera de ensalzar lo que nosotros hemos vivido como familia o como pareja. Bueno, pero a veces, viste que es subjetivo, ¿no? También. Una vez que está publicado, cada lector, digamos, más allá de, ¿no? Sea ficción o no, cada lector completa con lo que le parece. Cuando vos publicás algo así, es un riesgo que uno corre. Queda poco tiempo, Jairo, y tengo que hacerte una preguntita más que tiene que ver con la editorial, pero antes de eso me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de La Amante? Tú me dirás que te gusta que te lea. No, lee si querés el principio, como para entrar un poco en la historia. Bien. El principio tiene como un pequeño abstract, la perversión de los que hemos trabajado con académicos en las editoriales. Y ese pequeño abstract es como el principio, y las tres últimas frases es como el resumen del libro. Entonces, yo, para responder un poco a una duda que tuvo alguno de esos lectores críticos a los que les di, hice este pequeño párrafo y te lo empato con las tres últimas líneas, porque las tres últimas líneas, quiero que lo pienses, las tres últimas líneas son la novela, son el resumen de la novela que dieron en un haiku perfecto, sin que yo haya nunca pensado que iba a ser un haiku. Pero cuando la vi impresa, la leí y yo dije, ve, esto es un haiku. Tiene las 17 sílabas precisas de esas tres líneas y resumen lo que es la novela. Te Jairo, voy a leer esa. quedan 4 minutos. ¿Llegamos, no? Sí. La historia de un esclavo moderno, quizás una rareza, sin quizás, un anacronismo, sumiso de una locura inalcanzable, ni la consigna del corso lo liberó de ella. La única victoria posible en el amor es la huida. Una vez aniquilado, ejerce el último derecho que le asiste, la melancolía. Helas aquí las emociones de esa antiguaya de Amador. Y las tres últimas líneas que te digo que es un haiku perfecto dicen: misterio inescrutable, un cardo envenenado, la amante. Impecable. Y disculpame, me quiero atrever a leer 3 líneas que me encantaron, ¿no? Sí. Página 189. No he coincidido con nadie que piense que consumir su vitalidad con la amada sin asegurar el estribo para la viejez es un triunfo. Me pareció brillante, ¿no? Y la verdad que está cerca del final y la verdad que me encantó, me encantó. Recomiendo mucho el libro de Jairo. Ojalá que llegue pronto. Tengo 2 preguntitas rápidas. ¿Va a llegar a la Argentina el libro? Bueno, a mí me llegó a través de nuestro amigo en común, Pablo Di Marco. De paso, le mando un abrazo grande, gran amigo, y gracias por acercarme el libro, Jairo. 2 preguntitas rápidas, porque ya se está por cortar. ¿Va a llegar? ¿Hay una chance de publicar también acá en Argentina, Jairo? Y si querés decir una línea de la editorial tuya, si tiene alguna novedad última. Y nos quedan 2 minutos nada más. Bueno, Mauro, no sé, lo hablaré la semana que viene con el editor en Uruguay. Me encantaría que estando tan cerca
mande ejemplares a librerías conocidas de Buenos Aires. De todas maneras, por buscalibre.com se puede conseguir o desde aquí mismo se les puede despachar de la editorial colombiana. Y el Fondo Editorial Un Aula que yo dirijo es un fondo, perdone la modestia, muy acreditado en la ciudad, ya son 12 años, no solo en la ciudad, en el país, en la Cámara del Libro de Bogotá, dicen a boca llena que somos el único fondo editorial universitario que publicita, que divulga sus libros, porque parece que los fondos universitarios hacen libros, pero los dejan en las bodegas. Nosotros sí tenemos la virtud de llegar a muchos sitios, pues por la profesión que yo he tenido en la vida de publicista, de periodista. Yo el libro que hago lo hago circular muy bien. Y es un fondo muy ecléctico, como dicen algunos escritores de Medellín. Es un fondo donde vos no solo encontrás los libros universitarios, sino que encontrás novelas, poesía, periodismo, fotografía y rescates del siglo XIX. Porque yo entiendo que esa es la única manera de que un fondo universitario valga la pena, cuando se adentra en las distintas materias ajenas al claustro académico. Bueno, y de paso recomiendo el libro de Pablo Di Marco, de entrevistas, impecable, Un café en Buenos Aires. Jairo, muchísimas gracias, un placer tenerte acá en Entrevidas, un verdadero honor para mí. Muchísimas gracias. A vos, Pablo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias, un amable.